Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Y el día de hoy vamos a tematizar la nueva película del director mexicano Luis Estrada, llamada Que Viva México. Y bueno, les anticipo de una vez que hoy va a ser un episodio, por lo menos desde mi lado, un poco diferente. Ahorita les explico por qué. Y Balam le toca la tarea muy difícil de explicarles la trama de esta cinta de más de 3 horas. Sí, digamos, esa es una de las cosas algo negativas de la película. Una de las cosas negativas, que es que dura bastante tiempo. Bueno, antes de eso, recordar que nosotros no hacemos como un análisis cinematográfico de la película, es decir, técnico, sino nos enfocamos en las ideas que vienen en la película como producto de nuestro tiempo. Y en este caso, la película de Luis Estrada al menos se ofrece como una imprenta bastante, no sé, como caricaturizada de cómo piensa una cierta parte de las élites mexicanas, me parece. Y bueno, comenzamos. La trama realmente es... Pues es que es entre sencilla y compleja, digamos, sin ir realmente a algún lugar en específico, pero básicamente nos pone en los pies de los protagonistas, aunque se dice que en realidad es una película coral, es decir, que hay muchísimos protagonistas o todos los que aparecen son protagonistas en cierta medida. La verdad es que básicamente todo lo vivimos un poco a través de los ojos de Pancho, que es como un... clase mediero, digamos, en la narrativa de la película sería el Fifi, por así decirlo, Ujú. que está interpretado por Alfonso Herrera, Mari, su esposa, y sus hijos, que son como ya una familia acomodada, que parece ser, según nos cuenta la película, tiene sus orígenes realmente en un poblado, en una área muy antigua o mucho más arcaica de México, y que él de alguna manera, quizás un poco por su esfuerzo propio y por su educación, logró llegar a clase media y entonces vuelve porque está enterado de que su padre le deja como una herencia, ¿no? Entonces vuelve y Más bien su después de... abuelo, que muere y Es le deja verdad, una sí. herencia así. Entonces vuelve después de 20 años de no haberse, digamos, prácticamente acordado de su familia y entonces se reintegra con ellos y descubre que viven, pues, digamos, en como una población de clase muy baja, ¿no? Es una familia, al parecer, mucho más grande de lo que él recordaba, porque con el tiempo se fueron agregando otros personajes Ujú. que, digamos, no está de más decirlo, prácticamente son como estampas o súper, súper estereotipados. Incluso el director dijo en una entrevista que lo hizo con ese propósito, porque era como recrear una lotería. Entonces estaba el mariachi, estaba como el borracho, estaba como el guapo, entonces el narco. Entonces, eso fue prácticamente la intención. No fue estereotipada por accidente. Realmente esa fue la intención desde el primer momento. Entonces nos enteramos que es una familia muy grande y como la familia se entera de que el hijo es ahora clase mediero y tiene dinero, porque además llega en una super camionetota al poblado donde están ellos, pues ahora van a aprovechar muchas ocasiones para aprovecharse de él, ¿no? Y tratar de sacarle cada vez más dinero, donde yo creo que pareciera que en cada oportunidad tratan de remarcar que, digamos, esta familia, como la representante un poco de las clases bajas, buscan como ser aprovechados, como que son flojos, como que son oportunistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es como la trama que se nos presenta y con el respecto, conforme vaya pasando la película, nos vamos a encontrar con una serie de pues situaciones desafortunadas, chistes fuera de lugar y básicamente la película ronda alrededor de esa tensión, ¿no? Entre que por un lado la familia pobre busca aprovecharse del hijo que tiene mayores recursos y viceversa. Y a lo largo de esa película, bueno, ya nos comentará Cristian un poco. De hecho, no. No voy a decir nada sobre la trama de la película. Debo decir que pocas veces me he sentido tan indignado en una sala de cine. Y había pasado más o menos una hora y estuve a punto de salirme. No lo hice únicamente por mi compromiso con este podcast, sino les aseguro que me hubiera ido porque me pareció tan simplista, tan pobre, tan con falta de profundidad alguna, que cualquier minuto en esa sala me hizo, como lo puse en mis redes, sentirme un poco más pendejo. Y eso no es agradable. Pero bueno, después de este rant, lo único que quiero decir es que comparándola, que es muy difícil con algunas películas que hemos hablado aquí, lo que sí veo y cada vez me choca más es esa tendencia que en inglés se conoce como eat the rich, o sea,
como representar de manera caricaturesca a la clase alta, o si quieres la élite en las películas, como moralmente malos, tontos, superficiales, engañosos, manipuladores, etcétera. Y creo que más bien lo deberíamos de leer como un acto de impotencia por parte de los que no somos élite ante la impotencia que tenemos ante ellos en la vida real. Es decir, como en la vida real no podemos hacer nada para siquiera limitar, y lo hablamos antes de grabar, su enriquecimiento y luego el consecuente poder político que tienen para influir en muchísimas cosas, lo único que nos queda como un acto de goce propio es presentarlos en las películas como ridículos, por un lado, como para decir, bueno, por lo menos ahí les podemos hacer un poquito de daño, ya que en la vida real no, y además para sentirnos moralmente superiores cuando los vemos y decir, jaja, pues yo como ellos no soy, y qué bueno, porque qué asco de gente. Y más bien yo creo que de ensalzarnos en ese tipo de críticas y sentirnos moralmente del lado correcto, deberíamos de cuestionar por qué en la vida real podemos hacer tan poco contra el enriquecimiento brutal del 1% o menos, y por qué lo que nos queda nada más, entre comillas, hacer es que los pongamos como gente que no queremos ser como ellos en las películas. O sea, eso es lo único. Y lo otro es que nada más yo voy a hacer hoy es darle voz, por lo menos algunos párrafos, a este libro que se llama Estampas de Lilliput, Bosquejos para una Sociología de México, del autor Fernando Escalante, ya que me parece que indirectamente llevan muchas pistas de lo que vimos en la película, pero más como una crítica, como una metacrítica al director, al guión, a los actores y a toda la narrativa que se ha generado en torno, creo que a casi todas las películas de Luis Estrada. Pero como no me siento capaz y no quiero hablar de la película, por eso opté hoy por darle voz a partes de un libro que considero pertinente tras ver esta basura. Venga, adelante. Perfecto, pero antes de eso, porque me provocaste antes del programa, vamos a escuchar al gran Luis Estrada, que estuvo de visitante en Sin embargo, y lo cuestionaron sobre qué opina sobre el gobierno actual AMLO, ya que la gente lo conocía como simpatizante, por lo menos, y ahora cambió un poco de opinión. Escuchemos. ¿Sí? Y voté por él porque había prometido que iba a ser de izquierda. Punto número 1. Había prometido que iba a ser un gobierno progresista. Como además soy muy egoísta, dijo que iba a apoyar a las artes, a la ciencia, a la cultura y al cine como nunca antes. De hecho, hizo público un decálogo de lo que él pensaba con el cine y vaya, uno saltaba de la felicidad de pensar que todo eso podía ocurrir. ¿Sabes qué ha ocurrido de eso? Nada. Y entonces esas expectativas se convirtieron en desilusión. En eso sí, estoy de acuerdo con él. Que yo recuerdo perfectamente que una buena parte de la élite cultural en México apoyaba el proyecto de Obrador, también en parte por algo egoísta, en el sentido de que él prometió invertir muchísimo más en artes, cultura, etcétera, y que a raíz de que se convirtió en presidente esto no sé si se fue a la basura, si por la pandemia, si porque ya no quiso, si porque mintió, pero en los hechos reales no pasó nada y se invierte incluso menos que con Peña Nieto. Y su indignación en ese sentido lo puedo comprender. Sin embargo, tras ver su película digo, qué bueno que no gastamos un peso de impuesto en ese tipo de películas. Entonces cambia un poco de opinión en ese sentido. Justamente, digamos, Luis Estrada también ha dicho que el problema principal con su película fue la financiación. Porque todos los gobiernos pasados, digamos, independientemente de su carácter, porque la primera película que él sacó, que fue La Ley de Herodes, fue justamente con Zedillo. Y Zedillo, digamos, se le pagó, por así decirlo. También lo mismo con El Infierno, lo mismo con la última que sacó, la penúltima. Dictadura perfecta, ¿no? La dictadura perfecta. Uh-huh. Y que él dice que este gobierno con Andrés Manuel ha sido el único gobierno de todos los pasados que no le financió su película, por así decirlo.
seguramente tiene que estar relacionado con la desaparición de los fideicomisos. La austeridad, sí. Por lo cual tampoco, por ejemplo, Derbez ya no puede tener dinero para sus películas. Pero también, digamos, habría que decir eso, que una muy buena parte del dinero que existía para cultura y en específico para las películas se iba justamente a esta clase de películas de esos directores. Sí, que ahí sí yo apoyo que ya no se financia ese tipo de proyectos. En parte porque el guión es muy pobre, pero también porque creo que los actores que salen y el director que la produce tiene otra forma de generar ese tipo de recursos y no ocupa del apoyo público. Algo que es curioso es que fue justamente Netflix la empresa que sí le dio dinero a Luis Estrada. Fue a través de ellos con quienes financió. La cuestión es que Netflix quería que se publicase en su plataforma, él no quiso y bueno, fue un desmadre ahí. Pero digamos, el hecho de que él sea, digamos, como un poco el que no le hayan dado el dinero y que tuvo que buscarlo en otro lugar, o sea, que le dio muchos problemas, me da la impresión de que eso como que lo tuvo súper, súper molesto por la situación. Sí, que eso ya es una crítica miope. O sea, si yo voy a decir que este gobierno es malo porque a mí no me cumplió con algo que yo quería, eso no es algo que yo creo que valga la pena para tomar en cuenta. Sin embargo, el periodista que lo entrevista, como buen propagandista del régimen actual, le dice: pero nos han dicho que han invertido como nunca en el cine alternativo y han hecho más películas que nunca. Vamos a decir qué le dice Luis Estrada. Que sí se le sigue dando apoyo al cine independiente. Mira, es que el cinismo está de moda. El cinismo está de moda. Sí, se les sigue dando apoyo, pero hacen películas que no ve nadie. Películas, o sea, tú dime cuáles han sido. ¿Sabes qué me dijeron? Que se habían roto el récord de producción, porque ahora resulta que apoyan a los que siempre debieron haber apoyado, pero los apoyan y les dan un iPhone y les dicen: hagan una película en sus comunidades, cosa que está increíble, pero esas películas no existen. Que alguien me digan dónde están, cuándo pasaron, quién se acuerda, quién me puede citar de las 269 que presumen que vio 10. Nadie, ni los especialistas en ello. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve numeralia neoliberal. El año pasado se produjeron más, como las de Echeverría, se produjeron más películas que nunca en nuestra historia. Y entonces uno que se dedica a esto se pregunta: ¿y dónde estarán? Yo nunca pasé por un cine que estuviera proyectando una. Nunca. En el caso tuyo. Sí. ¿Cómo ves? O sea, quién sabe si sea cierto tal cual, pero sí me puedo imaginar. Digo, sería tristísimo. Imagínate que de veras te regalen un iPhone y te digan: ya con eso te dimos las herramientas necesarias para que hagas una película en tu comunidad, sobre tu comunidad, y luego, no sé, la grabas y nos la presentas, cómo la editas, quién sabe, y con eso ya nosotros podemos argumentar que estamos apoyando al cine independiente. O sea, sería un poco pedestre. No sé si sea cierto tal cual, pero cuando hizo la pregunta, ¿cuáles han sido las películas mexicanas independientes? Si es que hay un récord, yo tampoco recuerdo casi ninguna. Y eso que yo voy más o menos seguido a cines un poco de arte alternativos y no hay mucha producción de México. O sea, sí, por lo menos sería interesante que haga esa pregunta a alguien de esa institución responsable y que diga: bueno, sí son estas películas y aquí puedes verlas, porque creo que... Es que yo creo que es eso, porque, digamos, una cosa es la producción, otra cosa es la distribución. Y la distribución, digamos, en cines, sobre todo a nivel nacional, es muy, muy, muy difícil. Los únicos que logran, digamos, hacer esa difusión, pues son justo los mismos, como que Derbez, Luis Estrada. Entonces, Ajá. yo no sé ahí, la verdad es que no, Sí, no es tengo difícil, idea. sí. Pero, digamos, yo quisiera más bien sacar como otra parte que él dice en una entrevista, que él lo que quiso fue, digamos, o que él está convencido de que una de las cosas que más, digamos, le han decepcionado del nuevo gobierno, porque hay que decirle eso, o sea, yo creo que se le reconoce la intención de criticar al gobierno. O sea, parece que eso era como constante en las películas pasadas. Y justamente creo que en una de las entrevistas dice, es que realmente lo que se produce en México en el cine pareciera como que todo mundo está callado, como que hay una censura implícita, aunque es pasiva porque no hay nadie que te esté, digamos, formalmente diciendo que no toque ciertos temas, pero como que nadie se atrevía a grabar ciertos temas. Entonces él empieza a sacar como algunas cuestiones, justo como la ley de Herodes, la corrupción, la cuestión del narco, que realmente son temas muy impactantes porque estaban ocurriendo. Son cosas que todo el mundo veía, pero él logró de alguna manera retratar en una, digamos, en una historia convincente, de una manera, digamos, por lo menos que valía la pena ver o que valía la pena como resaltar. Pero yo creo que justamente tú lo comenzaste bien, o sea, se tiene como cierta idea de que
de que la burla al poder o burlarnos hacia nosotros mismos siempre es, digamos, como el mismo camino, o da igual, digamos, las condiciones que hayan, lo importante es burlarse de eso. Pero justo como lo mencionabas al principio, en realidad me parece que las críticas pasadas eran mucho más eficaces porque también, digamos, lo iban hacia ciertas condiciones estructurales que precisamente estaban allí. Pero en esta como que me parece que dejó eso de lado por una narrativa quizás como cuasi ideológica que él ve en el nuevo gobierno, como me parece que representa también una muy buena parte de la creencia de las élites. Porque él lo resume básicamente en la cuestión de la polarización y la intolerancia, que para él, digamos, fueron los grandes temas que quiso retratar en la película. Entonces, como una muy buena parte de la élite mexicana interpreta las acciones de las clases contrarias o las clases subalternas como, digamos, resultado de su resentimiento. Entonces, para ellos, digamos, es resentimiento porque piensan que les hicieron algo y entonces están como de alguna manera vengándose, por así decirlo. Entonces, él piensa que esta polarización estuvo motivada por la imagen de AMLO. Uh-huh. Y, por ende, tiene que, digamos, atacarlo, o la película va en ese sentido, va en esa crítica, que yo creo que nos habla bastante de cómo observa las élites, sobre todo, digamos, sí, las élites mexicanas, quizás un poco más en el lado cultural, pero en general yo creo que esa opinión es fácil de encontrar a lo largo y ancho de las élites. Es que justamente la cuestión de la polarización tiene su origen ahí, en una cuestión discursiva. Cuando yo creo que una de las genialidades de las películas pasadas es que apuntaba a una polarización, pero también hacía ver que habían condiciones estructurales que la provocaban. Es decir, no es netamente una cuestión ideológica o discursiva, pero me parece que hasta cierto punto ha sido una de las explicaciones más, ¿cómo decirlo?, como que más han llamado la atención, porque también es mucho más fácil dar cuenta de ello a través de una cuestión discursiva solamente. Uh-huh. Bueno, vamos ahorita sí a la primera cita que traigo de Estampas de Lilliput, a ver qué te parece. Venga, venga. Las más de ellas reúnen, en efecto, a 2 docenas de gentes que piden las cosas más pueriles e intempestivas y que interrumpen el tránsito un día tras otro, sin consecuencias dignas de consideración. La dimensión política llega a ser tan irrisoria que el acto se convierte en algo distinto, una especie de ritual sin dignidad, un festejo desganado, insulso, que sobre todo impresiona por su vacuidad. Se trata de ocupar la calle porque sí, porque se puede. En este caso, se trata de hacer una película con los mismos actores en diferentes roles porque se puede, sin que tenga nada que contar. Puse esta parte porque creo que la película es más una especie de ritual, porque como bien dijiste, se parece mucho a las películas que ya hizo y no fue capaz de, entre comillas, reinventarse, si bien se queda en el género de la sátira, que me parece bueno para ese tipo de temas, pero hizo una película prácticamente la misma, cambiando algunos elementos, pero entonces es más una, como ya dije, un ritual, algo, repetir algo que ya vimos, y eso me recuerda un poco a la vacuidad que yo creo que ya también tiene muchas veces las manifestaciones en México, que tristemente ya no tienen el efecto y eso asumiendo que alguna vez sí lo tuvieron, sino que ya más bien es terapia de ocupación una vez al año por una fecha, pero que ya no se traduce en consecuencias políticas o ni siquiera en presión para el poder político en curso, con excepciones. O sea, yo creo que, por ejemplo, las marchas por lo de Ayotzinapa sí tuvieron su impacto, con honrosas excepciones, pero en su mayoría hay una fecha, tenemos que salir a marchar, como un ritual. Pero ya no realmente se pide cosas específicas al poder, sino es más como una fiesta colectiva, como dije, una terapia de ocupación. Y la película creo que va en ese sentido. Puede ser, digamos, yo creo que en el caso de las marchas quizás sea un poco injusto, porque pese a que sean, digamos, el hecho de que sean rituales no disminuye su importancia, por ejemplo, para resaltar o remarcar ciertos valores. Yo no le veo, en el mismo sentido en el que tú lo criticas, ya una capacidad, digamos, como no le veo potencial emancipatorio ya a la marcha del 2 de octubre. Me parece que ya está prácticamente vacía. Uh-huh. Sin embargo, se hace
Quizás ya no en un sentido político, sino más bien en una forma de ritual, pero de alguna manera es una reafirmación de los valores que estaban ahí. Que el principal valor es no a la represión contra los estudiantes, a la libre manifestación. Eso, por más ritualístico que sea, reafirma ciertos valores para la sociedad, con lo cual yo estoy de acuerdo, solo que ya no me parece que tenga un potencial emancipatorio. Pero, digamos, en el caso específico de sus películas, yo creo que ahí más bien la cuestión o lo que hizo que no funcionara fue que como que hizo muy burdamente, como que cambió los papeles o invirtió los papeles con respecto a sus películas pasadas. Tú mencionabas ahorita básicamente como la estructura general de ciertas películas mexicanas que buscan representar a las clases bajas como moralmente superiores a las clases, digamos, altas, ¿no? Ujú. Yo creo que es una de las tergiversaciones ideológicas más importantes de nuestro tiempo, pero también que ha ocurrido hace tiempo. Ujú. Las películas, por ejemplo, de Pedro Infante, y mucha gente lo conocerá, de los 50s, 40s, justamente buscaban retratar a las clases bajas como moralmente superiores a las clases altas, ¿no? Ahora me parece que vemos un poco lo contrario. Más bien como desde las clases altas se muestran ya como moralmente superiores, físicamente bellas, como que en la película Pancho y su familia son quienes van por buenas gentes, por así decirlo, a ver a su familia, digamos, más pobre, y son los pobres los que se quieren aprovechar de ellos. Entonces, están representándose como un poco lo contrario. Ahora, yo pienso que en la cabeza de Luis Estrada debe ser así como, no, pero es que el pueblo bueno no existe. Fíjense que también los pobres pueden ser culeros, también pueden ser esto, también pueden ser lo otro. Yo creo que, en el fondo, este mito de que la clase alta o la clase baja son moralmente buenas o malas, son mitos justamente. Incluso me parece que en ese sentido, y volvemos a citar aquí una vez más a Parásitos, yo creo que esa es una obra maestra, justamente porque en esa película, pese a que la clase... Y retratan muy parecido a lo que hace Luis Estrada, porque ahí también las clases bajas buscan aprovecharse de una clase media alta acomodada. O sea, ocurre la misma estructura. La diferencia es que en la película de Parásitos podemos ver que son condiciones estructurales específicas las que motivan y fuerzan incluso a que las clases bajas tengan que buscar eso. Digamos que no se pueden permitir totalmente ser moralmente correctos. Es algo imposible para pedirles para ellos. Y son más bien las clases acomodadas las que se pueden permitir ser bellos, buenos y justos, justamente porque tienen la capacidad para hacerlo. Sin embargo, creo que eso le faltó a Luis Estrada, como que él separó lo ideológico de lo estructural y quiso hacerlo simplemente aparecer como eso, porque también en su cabeza me da la impresión de que esta polarización es provocada por una cuestión discursiva. Entonces, como el discurso está resaltando algo moralmente positivo para los pobres, entonces yo quiero hacer lo contrario, que también son culeros, son feos, son gandallas. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan burdo, tan grotesca. Sí, porque algo que se genera, digamos, con el ascenso de la burguesía hace siglo y medio más o menos, es que se asume que la posibilidad de que se muestren estas, entre comillas, virtudes civilizatorias, si es que existen, yo creo que sí, uno se lo debe de poder permitir. O sea, requiere de cierto bienestar material que me pueda permitir sin que eso sea una necesidad, porque hay obviamente mucha gente de élite que no son buenas personas, como también la hay en la clase baja. Eso tiene muchas veces muy poco que ver con una cualidad moral de ambos lados. Pero yo creo que sí hay una condición material necesariamente, por lo menos mínima, que te abre la puerta, la posibilidad de que yo puedo ser, entre comillas, una persona con virtudes, buena onda, amable, correcta, honesta. Todo eso, siendo pobre y vivir en condiciones espantosas, lo hace dificilísimo. O sea, si ahorita vemos, por ejemplo, imagínate nada más a los niños que ahorita crecen en una guerra, en la que tú me digas. Pues difícilmente podemos asumir que luego van a ser buenas personas, como entre comillas. Y pedírselo incluso sería Y pedírselo injusto. sería un acto, a mí me parece, violento y hasta tonto pedírselo, exacto. O sea, yo no veo que hay una virtud en romantizar a la gente humilde, pero tampoco al revés, que también pasa luego al revés, que asumen que los humildes son lo peor y la élite todos son buenas personas y gente de bien porque creen en Dios y porque tienen dinero. O sea, pero justamente dices, lo que hace Estrada es el mismo nivel de tontería, pero al revés. O sea, él no complica las cosas y lo hizo creo que sí un poco en sus películas anteriores, pero creo que también si los volverías a ver, también encuentras tendencias de lo que muestra aquí. Pero bueno, si quieres vamos al siguiente audio de nuestro querido Venga. Fernando Escalante. Lo decisivo es que el pueblo viene a ser un contrapeso,
un adversario moral del Estado, el recurso idóneo por esa razón para conservar el extraño equilibrio que requiere nuestro arreglo político. Son tan apremiantes, tan indiscutibles las necesidades del pueblo, es tan obviamente justo atenderlas por encima de todo, que sirven como criterio moral para decidir cualquier controversia. Donde quiera que se las menciona, a cuento de lo que sea, no hay nada más que hablar, por cuya razón al final solo tienen validez las opiniones revolucionarias. Las demás son inmorales. Cabe descartarlas incluso con una burla. El recurso tiene una virtud muy notoria. Pone en entredicho, de manera permanente e irreparable, la autoridad del Estado. Ninguna otra justificación basta para conferir legitimidad al poder público, que a cada paso puede ser descalificado con la nota infamante de ser antipopular. Al contrario, y por la misma causa, casi cualquier desafuero es perdonable si se hace en nombre del pueblo, con la intención de aliviar sus dolencias. Por eso sucede que sea tan fácil y atractivo el recurso de la extorsión. Manifestantes, huelguistas, plantados o ayunantes podrán no tener derecho para lo que piden, pero tienen siempre la superior autoridad moral que les otorga el hecho de ser pueblo necesitado. Por eso son tan frecuentes las alcaldadas. A cualquier político se le perdona que pase por encima de la ley, siempre que lo haga por el bien del pueblo. Y bueno, puse este audio porque el libro es de 2001. O sea, no es de ahorita, pero parece que de alguna forma pudo ver o hasta predecir el momento populista que nace un poco después. Creo que Chávez llega al poder en 2003, 2002, por ahí. Llega al poder en el 99. No fue cuando le robaron Bueno, en 99. Bueno, entonces más o menos por ahí. Entonces el que llega en 2002, 2003 es Lula. Creo que ahí me confundí. Pero bueno, Puede más ser, o menos sí. ahí nace la ola progresista. Y luego también en México, porque parece para mí un libro muy actual, de que se argumenta de manera demagógica desde mi punto de vista, cuando es conveniente a favor del pueblo. La pregunta sería, bueno, ¿quién es el sujeto pueblo? Para mí eso no existe. Para mí es necesario en la narrativa teórica populista construir el sujeto del pueblo, que yo ya he llegado a la conclusión, por lo menos para mí, que tiene más elementos regresivos que emancipatorios. Eso sería un problema. Y el segundo sería que con eso se trata de condenar moralmente cualquier tipo de crítica hacia una medida que se argumenta a favor de una necesidad del sujeto pueblo. Y con eso yo creo que se imposibilita la discusión política. Porque ¿cómo moralmente yo voy a poder criticarte si tú ya te elevas como alguien que defiende una acción, una ley o lo que sea, que apoya al pueblo? Con eso ya me descalificas de antemano ante cualquier crítica, porque puedes decir, estás criticando porque estás en contra del pueblo. Y creo que ese, sin duda, desde mi punto de vista, veneno para la discusión política, también Luis Estrada la retoma en la película y no se critica, tampoco se alaba, sino simplemente la asume como tal, que así se habla y sí se burla un poco de ella, pero realmente la replica tal cual. Sí, yo creo que existe, o sea, este fenómeno del populismo, como lo veníamos hablando incluso antes del podcast, tiene que ver también con una época en la que estamos viviendo. A partir de hace más o menos 150 años empezaron a existir las grandes aglomeraciones en las ciudades de personas. Nunca antes en la historia se había visto esto. Y por ende, una muy buena parte de la política tuvo que empezar a tomarlo en cuenta. Sobre todo a principios del siglo XX, cuando empezaron a tener mucha más capacidad de poder. Hoy en día, en el pleno siglo XXI, digamos, la capacidad de las grandes masas en las ciudades y en las naciones pues es mucho mayor. Sobre todo, digamos, resaltada por las capacidades de comunicación que ahora tienen. Luego a eso yo le sumaría la cuestión, en específico en México, el sistema político, digamos que beneficia la política de masas, beneficia el populismo. Digamos, hay una necesidad estructural para los actores políticos en México que quieran pretender llegar a la política nacional,
él considera la cuestión del populismo, porque funcionan a través de la representación. Y la representación necesita un convencimiento, por lo menos del votante, para que una cierta élite o clase política alcance a llegar a la estructura. Por ende, digamos que no es algo único de este gobierno, sino que más bien en el momento en que la política empieza a popularizarse, empieza necesariamente por la cuestión, digamos, como ya lo dije, estructural de las elecciones, empieza a recaer en una política de masas. Pero a mí me parece que lo interesante y que quizás no está retratado por la película de Luis Estrada es que esta cuestión del populismo, digamos, del pueblo bueno, en realidad si nos ponemos a analizar, existe de los dos lados o de los muchos lados que existen dentro de la política en México. Pero en específico en este contexto, en el que vemos como lo que dice él, la polarización de que por un lado están a favor de AMLO y por otro lado en contra, en el fondo ambos juegan también con la idea del pueblo bueno. Aun cuando la derecha dice que eso es una como idea loca o espantosa, todo lo que tú quieras, cuando salen a empezar a criticar o a burlarse o a ridiculizar ciertas políticas de AMLO con respecto a los niños, por ejemplo, con cáncer, por ejemplo, a ciertas regiones de la población, etcétera, en el fondo también están ocupando el mismo recurso. Digamos que ambos lados están jugando con, en este caso, el signo pueblo para tratar de dirigir hacia uno u pero otro ellos lado. No hablan de pueblo, sí. Es una pregunta. No, pero digamos, no en específico, pero cuando empiezan a hablar, digamos, de los niños con cáncer, cuando empiezan a hablar de las poblaciones que son afectadas por esto, por lo otro, digamos que también juegan con eso, con las poblaciones afectadas necesariamente por el gobierno de Andrés Manuel, y empiezan a tratar de usarlas en su contra. Entonces, incluso los mismos datos, por ejemplo, la cuestión de los asesinatos, la cuestión de los feminicidios, etcétera, etcétera. Ellos nunca han sido feministas, por ejemplo. Sin embargo, muchas de las luchas del feminismo las han estado retomando porque les conviene en su narrativa. Digamos que en el fondo, tanto un lado como otro está utilizando esta imagen o está recurriendo a este símbolo del pueblo o de las personas sufrientes para poder legitimar su posición política. A lo que voy es, las condiciones estructurales de México no permiten, digamos, que haya una discusión política a ese nivel mucho más racional. Las propias condiciones de elecciones que condicionan justamente a los grupos políticos que pretenden llegar al poder, los fuerzan a adoptar narrativas similares, narrativas populistas, así lo quieres. Aun cuando un lado rechace o aun cuando el otro lado diga que no es cierto, en el fondo yo creo que se utilizan de los dos lados. Y en la película de Estrada creo que es de alguna manera justamente un ejemplo de cómo se utiliza esta narrativa también del otro lado. Yo no diría que son diferentes. O sea, yo creo que sí se usa de ambos lados, pero creo que tus ejemplos me parecen incorrectos, porque por un lado tienes al gobierno actual que usa la palabra pueblo, que el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, cuando ya otra vez tendríamos que preguntar que aunque salgan a marchar, ¿qué te gusta? 2 millones de 120 millones, ¿a eso le podemos llamar pueblo? Yo diría que no. Eso sería un problema. Y el otro lado más bien usa demandas o usa intereses de grupos específicos para criticar al gobierno. Sin embargo, ahí me parece que apuntas a un problema que ya había Hegel, que decía, tenemos un límite de conocer la psicología individual de alguien que tenemos enfrente. Es decir, yo puedo juzgar lo que dices y lo que haces, pero para mí es imposible saber exactamente por qué lo haces. Eso no lo podemos saber. Y tú haces eso. O sea, tú asumes que ellos lo hacen de manera hipócrita. Porque antes nunca defendían al feminismo, a los niños con cáncer. Entonces, como ahorita lo hacen, no es válido porque son hipócritas. Y eso ya me parece otro nivel de crítica. Válida porque uno diría, bueno, ustedes estuvieron en el gobierno 12 años y les valió, ¿por qué lo dicen ahorita? Es válido. Sin embargo, eso no lo convierte entonces en criticable que lo hagan ahorita. Sigue siendo verdad. Estoy de acuerdo, pero ese no es el punto del Claro argumento. que sí. El punto claro que del sí. argumento es más bien, digamos, que ambos ocupan ese discurso. No. Incluso, mira, si pensamos en la categoría pueblo, una muy buena parte, digamos, se reconoce que el pueblo no es algo que existe ya de antemano. Digamos que normalmente el pueblo se refiere a una cierta cantidad de personas que se identifican con un cierto símbolo. Digamos que, si tú lo quieres ver, hasta cierto punto el pueblo son las víctimas para un cierto grupo político. En este caso, digamos, en el caso de Obrador, el pueblo no podría ser, por definición, para él mismo, las clases altas, sino más bien como ciertas personas víctimas. Pero Slim es pueblo. Bueno, yo no estoy seguro de que Andrés Manuel haya dicho eso, pero en general, digamos, la narrativa identifica al pueblo con las clases bajas empobrecidas y se busca que, digamos, ellas se identifiquen también con esta categoría Monreal de es pueblo. Mario Delgado es pueblo, son millonarios todos.
Se busca pero lo que se busca, digamos, con la categoría pueblo no es agruparlos a ellos. Ellos se agrupan por otras Manero es necesidades. pueblo, Se Sánchez agrupan Cordero es por otros pueblo, intereses. Luis Alcalde es pueblo, puro millonario. A ver, de nuevo. La categoría pueblo se utiliza para reunir a una cierta cantidad de personas en un momento dado y se busca que se identifiquen con un signo en específico. En el caso del pueblo, digamos, se busca o es un mensaje dirigido sobre todo a aglutinar a las personas de clases bajas o medias bajas. El hecho de que las élites se aglutinen no se aglutinan por considerarse identificadas con ese signo, sino que hay otras razones por las cuales se aglutinan con respecto a o en torno a un gobierno en específico. Pero la idea de pueblo necesariamente está relacionada con la idea de una totalidad. Hay una parte de la población que es víctima de la otra parte de la población. Es decir, esta estructura conceptual permanece tanto en una idea como en otra. Luego entonces, si las clases, digamos, las élites también ocupan a las víctimas para hacerlas como los protagonistas de sus críticas, en el fondo están haciendo uso de una estructura conceptual similar, porque ambos están ocupando a una parte de la población que en algún momento dado se está viendo como víctima y se busca reactivarla como justificación de las críticas que se hacen a cierto gobierno. En ese sentido, tanto las críticas de un lado como las críticas del otro concuerdan, están ocupando, digamos, estos signos para dar una batalla populista. Yo creo que esa es una de las características, de nuevo, en primer lugar, una de las consecuencias de que haya tanta gente con tantas capacidades de comunicación y, segundo lugar, que la estructura política misma de México favorece esa clase de política. Un grupo político que quiera llegar a los grandes niveles nacionales va a tener necesariamente que emitir mensajes en un signo mucho más sencillo si quiere realmente llegar al poder. Y un grupo que pretende tirar a un régimen anterior, evidentemente necesita utilizar de ello con muchas más razones. Pero eso no quiere decir que no sea de los dos lados. O sea, sí, en parte sí. Yo nada más decía que dabas ejemplos de grupos de interés específicos. Los niños con cáncer, el feminismo, esta cosa. O sea, esas son demandas específicas. Y del otro lado se habla de pueblo de manera abstracta, que incluso ahorita te tuviste que echar un rollo sin definir qué es pueblo, y no te culpo porque no se puede, es muy difícil, y a veces lo definen de tal manera, a veces de otra. No hay el sujeto pueblo, eso no existe. Bueno, existe en ciertos momentos, no es una categoría que exista constantemente. Pero eso no es algo tangible, sino existe en el imaginario, nada más. Y tú dirías, bueno, todo es imaginario. Bueno, para mí no. Eso no existe. No todo lo que es físico, o sea, no todo lo que existe es físico. Sí, ya sé que ibas a decir eso, pero me refiero que es algo tan fluido, tan difícil de definir y se ha definido de tantas formas. O sea, por ejemplo, y no voy a comparar, pero hasta el mismo Hitler decía que yo encarno la voluntad del pueblo alemán. Obviamente, Obrador no es Hitler, ni Hitler fue alguien como Obrador, pero a lo que quiero decir es que su definición de pueblo, que también hablaba de pueblo, era muy diferente a la de Mussolini, a la de Roosevelt, que también hablaba de pueblo, a la de Churchill, a la de AMLO, y todos hablaban de pueblo. Entonces, pero lo que te acabo de decir es que, digamos, los estudios han identificado que lo que se conserva en todas esas definiciones, por más diferentes que sean, hay ciertas características que se mantienen. Una de esas características es que logran alzar a muchas personas en un cierto momento en función de un signo. Y ese signo, digamos, los identifica como víctimas de una cantidad total de personas. Pero por eso, ¿cómo pueden ser víctimas y victimarios ser parte del mismo bloque? O sea, tienes a los empresarios que convierten en víctima a los explotados y ambos son parte del bloque pueblo. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Una cosa es, digamos, la narrativa y el concepto pueblo, que tú lo acabas de decir, es difuso, no se mantiene necesariamente. Pero sobre todo yo pienso que es, digamos, una especie de como faro ideológico para muchas personas. Por eso funciona la categoría pueblo. No es que no exista, es que funciona solo en ciertos momentos como faro de organización de las acciones de muchas personas. ¿Y cómo se busca que se muevan? Pues se busca que se muevan en función de un signo específico. ¿Qué signo es ese? Ser víctimas de un cierto estatus. Y te repito, las élites no se juntan con el gobierno por motivos ideológicos. Se juntan por motivos estructurales, por motivos económicos. A veces sí, a veces no, pero... Slim no está por convicción, Slim está por sus intereses. Por interés económico, exactamente, sí. Sí, pero él es parte del pueblo. Yo nada más quería decir ya para avanzar con el siguiente audio, es que sea como sea, eso nunca me parece emancipatorio, del lado que sea. O sea, para mí eso es mantener en un estado, aunque suene feo, infantilizado a los sujetos y asumirlos únicamente como manipulables. Y entonces
yo los manipulo para mis fines, que moralmente yo siento que son correctos, en contra del otro lado que los asume como manipulables para sus fines que ellos mismos asumen como correctos. Pero para mí, ninguna de esos dos lados pretende de ninguna manera emancipar a los sujetos. Estoy de acuerdo, pero se me hace muy difícil pensar en que eso pueda cambiar en pronto, porque la estructura política misma favorece esa clase de condicionamientos. Y quienes llegan ahí por hacer eso. ¿Cómo van a renunciar al poder que les llegó? O sea, su poder está fundado en eso, en esa forma de hacer política. No puedes modificarla de la noche a la mañana. Sería una locura. Sería muy, muy difícil. Ahorita te contesta Fernando Escalante. Todo eso aprenden los niños con el cuento de Don Porfirio. Aprenden a menospreciar la ley, a descreer la autoridad del Estado, a cultivar el resentimiento. Pero nada de eso los hace anarquistas, rebeldes ni cosa parecida. Nuestra educación revolucionaria solo procura el descrédito de las instituciones entre comillas modernas, como el mercado, el derecho, la representación política, el Estado, de manera que ni la sombra de una mala conciencia estorbe la sumisión a las formas entre comillas naturales de la autoridad, que son la familia y la fuerza. Esas prevalecen sin dificultad, porque no puede afectarlas la retórica revolucionaria, ni necesitan justificación alguna para ser eficaces. Y bueno, este audio lo puse porque en la película yo creo que pasa justamente eso. O sea, lo que prevalece es la familia. Todo el tiempo se habla de hecho, la primera escena es la familia, la última es la familia, los pleitos son por la familia, los engaños son por la familia, los chistes son por la familia, una obsesión por la familia, no se sale de ahí. Lo segundo es que hay un rechazo representado por la gente que pone Estrada como gente humilde, pobre, hacia cualquier tipo de ley, autoridad o lo que sea. Yo diría, quizás un poco criticando a Escalante, que entiendo ese rechazo, porque si nada nunca se cumple, ¿por qué le vas a hacer caso a leyes que nadie nunca te ha dicho que se cumplen y tú has visto que nunca se cumplen? Pero, sin embargo, lo curioso es que eso no los convierte en revolucionarios de ningún tipo, sino simplemente los convierte en víctimas de sus condiciones, y lo único que hacen, quizás no hay de otra, sería un debate, en un constante ejercicio de adaptarse a lo que hay. El ejemplo son los dos sujetos en la película que asaltan a la familia de Pancho y dicen, bueno, de algo hay que tragar. Y tienen toda la razón, de algo hay que tragar. Me adapto a lo que hay de la forma que sea. O sea, por un lado, rechazo todo lo que hay, porque yo creo que sí se aprende un poco eso en la socialización de los sujetos en México, pero por el otro, de ninguna forma me cuestiono cómo quizás voy a impulsar ideales emancipatorios para cambiar el statu quo. Y esa distopía total creo que sí se refleja en la película. Vaya, pues yo creo que es una crítica dura. La verdad no entiendo muy bien por qué menciona a Porfirio y todo lo demás. Héroes nacionales y villanos nacionales existen aquí y en China, en todos lados. ¿No? No. Te juro que no. En Estados Unidos, por ejemplo, sí. Los separatistas prácticamente son vueltos demonios. Sí, no, pero por eso tú dijiste en todos lados, y no hay en todos lados eso. Ese tipo de historia patria nacional resaltando buenos contra malos y construirlo como si fuese una línea de ascenso, eso no hay en muchos países. A ver, vamos a ver. Cuba, seguramente sí. Colombia también. Bolivia también. O sea, en América Latina parece una constante, por lo menos. Uh-huh. Somos latinos. Por ende, no es extraño que exista. Yo soy universal, perdón. Yo no soy latino. Yo soy hijo de la ilustración. Pero bueno, eso creo que no era... Eso sería otro debate. Sí. Pero bueno, el punto es que yo no entendía muy bien cómo... Eso, a mí me parece mucho más importante... O sea... Me parece mucho más explicativo justo lo que mencionabas, de que por qué no se respetan las leyes, pues porque prácticamente para muchas personas las leyes, primero, cuando les favorecen no se aplican, y cuando les desfavorecen les aparece como una estructura prácticamente muy, muy difícil, muy pesada contra las personas. Entonces, entre más puedan evitar meterse con ello, mejor. Pero es la crítica que se le hacía, digamos, un poco a las posturas marxistas a principios del siglo pasado, que las condiciones estructurales por sí mismas, digamos la pobreza, no derivan automáticamente en una revolución. O sea, eso se sabe desde principios del siglo XX, que justamente necesita haber como una especie de difusión de aumento de la conciencia de clase, que eso es algo tampoco que se da en automático, para tú saber cuáles son tus posibilidades. Si no, caes en lo que Marx llamaba el lumpenproletariado, que creo que es un poco lo que se refleja en la película, que son personas, digamos, desclasadas, en el sentido de que no
no hay conciencia respecto a sus condiciones y únicamente viven, como tú lo mencionabas, adaptándose a las condiciones. También me preguntaría si entonces acaso, como lo decimos hace rato, hay ciertas condiciones que permiten, digamos, a las personas ser buenas moralmente, dedicarse a esa cuestión. También hay condiciones que permiten a las personas volverse revolucionarias. Si no se dan ellas, pues la verdad es que tampoco habría mucho más que pedirles o mucho más allá. Pero yo creo que Luis Estrada va más allá. O sea, él realmente cree que el resentimiento es algo porque lo que mencionábamos, de que las clases bajas tienen más o menos conciencia de su situación de clase y que tienen más o menos conciencia de que esa situación de clase está producida por las clases superiores que los han maltratado. Eso genera un cierto resentimiento que a la larga los va a volver en contra de las clases altas. Pero a mí me parece que eso es, digamos, demasiado fácil, porque no creo que sea tan fácil probar que muchas de las clases medias y bajas, que apenas están viviendo del día con día, tengan tiempo como para clarificar su condición de clase. Es decir, sería mucho. No sé, yo pienso que esa idea de la polarización es más el miedo que sienten las clases altas por verse en una situación en la que por lo menos su posición está puesta en duda. Discursivamente, porque tú mencionas que eso en la realidad no es cierto. Pero entonces sería, digamos, que están atrapados en un cuento ideológico creado por ellos mismos, porque ni siquiera es real. Por fin estamos de acuerdo en algo. El resentimiento es una alambicada metamorfosis de la envidia, que resulta en el deseo de rebajar todo mérito, en negar que haya algo realmente valioso o apreciable. Es consecuencia lógica y muy inmediata de alguna carencia, defecto o incapacidad notoria considerable. Es de hecho un intento de aliviar el dolor y la humillación que ocasiona esa carencia haciéndola insignificante. El resentido vive en la convicción de haber sido víctima de un despojo irreparable. No es por su culpa que carece de esto o lo otro, ni hay mérito alguno en quienes lo poseen. Todo eso es producto de una injusticia fundamental que trastorna el orden natural de las cosas. Quienes tienen riqueza, poder, prestigio, lo que sea, no valen más en ningún sentido, al contrario, porque no son sino impostores y usurpadores afortunados. Se trata entonces de una emoción complicada, con muchas vueltas. Piénsese, si no, con la mezcolanza de cinismo, prepotencia y autodenigración que se expresa en quien dice y se dice mucho que la revolución le hizo justicia. El más desconcertante de los rasgos típicos del resentimiento consiste en que una vez desatado, cuesta trabajo ponerle límites. Se dirige contra todo y contra todos. La vieja herida, remota y hasta inconsciente a veces, se abre de nuevo ante cualquier triunfo ajeno de quien sea en lo que sea. De ahí las quejas hiperbólicas, desmesuradas, todas son hipócritas, miserables, la vida es injusta, y no hay virtud salvo en las víctimas, cuyo mérito está en serlo. A ver, antes de que digas algo. De entrada, hay afinidades de mucho bulto entre el resentimiento y el nacionalismo. Son emociones que se prestan a confusión. La exaltación ingenua o beligerante de la nación permite con frecuencia escamotear fallas y carencias más sustantivas. Es además un recurso torcido, pero de eficacia contundente para descartar hasta el más somero intento de valoración, porque lo primero que el nacionalismo prohíbe es establecer comparaciones. Lo propio ha de apreciarse por ser propio, es decir, por lo que tiene de incomparable. En rigor, por lo que no vale. Y creo que es algo que por lo menos yo observé en la película, que es un festejo, si bien con distancia irónica, de lo propio simplemente por ser lo propio. Las canciones que ponen, los bailes que presentan en la película, todo eso simplemente festejándolo porque es mexicano. La pregunta sería, bueno, ¿qué es lo mexicano? Que es otro debate, pero vale porque es nuestro, porque nos distingue de los demás. Y con eso yo jamás diría que hay un automatismo que decir no vale.
pero tampoco me parece que al revés, que automáticamente lo conocido como cultura mexicana está exento de cualquier tipo de crítica o burla, o de quizás analizar que ni siquiera es tan nuestro, sino que es una mezcla y que también quizás tiene cosas que se deben de criticar, pero todo eso en la película no se hace, sino se hace una apología a lo mexicano por ser lo mexicano. Visto con sangre fría, todo nacionalismo es profundamente ridículo y disparatado, Como el tuyo. infantil. Suele requerir el auxilio de una penosa serie de flaquezas: mezquindad, egoísmo, miopía, rencor. Y es probable que en el fondo sirva sobre todo para dar satisfacción a necesidades narcisistas poco decorosas, sino de plano impresentables. Cuanto más ridículo, sin embargo, cuanto más infantil y carente de base, puede tener también derivas más oscuras, en particular cuando la nación, desprovista de tantas cosas, aparece como víctima. Si consigue calar en el ánimo de la gente, y no cuesta mucho, el nacionalismo victimiza tiene efectos desoladores. En casos extremos basta para desatar una guerra, para dedicarse al asesinato con la conciencia limpia. Lo habitual es que se use para alentar canalladas menores. Basta ver, digamos, por ejemplo, la institucionalización del desprecio hacia los extranjeros en este país y las deliciosas satisfacciones que esto produce. Esa deriva venenosa, violenta del resentimiento no es exclusiva del nacionalismo. Obedece a un mecanismo muy simple que describió Freud al hablar de la personalidad de quienes piensan como excepciones y se la pasan la vida buscando el modo de resarcirse de pasados sufrimientos más o menos hipotéticos. Quienes piensan que, por haber sido víctimas de una injusticia, están autorizados para ser injustos. Es algo tan obvio y tan sencillo que casi cualquier agitador político ha sabido echar mano de ello. La descripción de AMLO antes, 15 años antes de que llegara al poder, 16 años antes. No sé, me parece que la descripción de Fernando Escalante es bastante mala, pero creo que le falta un poco de historización. O sea, él dice en algún momento que la función del nacionalismo es, digamos, como suplir cierto goce interno de quienes están hasta Carencias arriba. internas, sí. Sí, digamos, pero hay como un cierto delirio, como una cuestión subjetiva. Ajá. Que, digamos, su función es para satisfacer una cuestión subjetiva. Y yo lo que pienso es que realmente no es así. O sea, en realidad su función es para satisfacer una necesidad social. Y una necesidad social creada, de nuevo, por las condiciones estructurales de los países desde el siglo XIX. Las naciones, digamos, se crearon como formas. Más bien había una necesidad de unidad de acción de grandes territorios con grandes poblaciones. Porque, digamos, la industria iba creciendo, se necesitaba fuerza de trabajo, se necesitaban ejércitos nacionales. Y de ahí, bueno, una muy buena parte de las creaciones culturales buscaban apuntar o generar entre las personas un sentimiento de unión para justamente la acción. Pero entonces, digamos, su definición de nacionalismo estaría muy alejado de esto. Él lo relacionaría mucho más con una cuestión subjetiva. Me parece que Con simplemente... algo psicológico yo creo que sí importa, si no es lo único, pero creo que hoy en día Yo creo que no. es sobre todo eso. No necesariamente, porque también hay condiciones estructurales en el mundo que exigen una cierta cantidad de nacionalismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, un nacionalismo básicamente se entiende porque está en función de sus propios intereses particulares, o sea, sus intereses Pero como Escalante nación. no habla de eso, sino él habla... Lo sé, por eso lo critico. O sea, Él creo hablaría- que no hablar de eso y hablar de nacionalismo y no hablar de esas condiciones que permiten su creación, o sea, explicar su existencia únicamente a través de condiciones psicológicas o subjetivas, me parece profundo. O sea, eso creo que hace mucho tiempo que en sociología se superó. Bien, ya te estoy calentando, eso me gusta. Esa agresividad hoy era O sea, necesaria. esos son comentarios que escuchas en la sí, universidad, sí, pero... sí, venga. Es que yo creo que él más bien tematiza la forma en la que mucha gente de manera cotidiana asume lo supuestamente nacional y lo que no forma parte de ello. O sea, por ejemplo,
todos los estereotipos que existen, eso sí, en todos los países del mundo. Así son los alemanes, así son los mexicanos, así son los gringos, etc. En este caso, lo hablamos aquí, así son los rusos. Y todo eso obviamente es ideológico a nivel del sujeto. Eso no tiene que ver con algo estructural, sino eso existe en el imaginario de la gente. El por qué es muy complicado. Por el cine, la industria cultural, algunas cosas de la escuela, por la historia y seguramente algunas partecitas que sí son verdad. Pero todo eso se aglutina bajo una ideología que yo creo que sí tiene que ver con esos aspectos que describe Escalante y deja fuera esta parte que también existe. Pero como ya estás en temperatura, creo que este audio te va a provocar aún más. Si uno mira a las élites mexicanas, la verdad es que su ejemplaridad resulta por lo menos dudosa. Parece con frecuencia obvio que quienes las integran no son los mejores ni pueden exhibir virtudes apreciables. Nuestros triunfadores impresionan sobre todo por su mediocridad, sino por sus carencias y defectos de mucho bulto. Donde podría haber empresarios, por ejemplo, tenemos apenas ricachones hinchados y obtusos, ávidos, mantenidos o paniaguados del gobierno. Gente hecha a los negocios rápidos y el monopolio, a la sopa boba y la evasión fiscal. Una élite de usureros pueblerinos con mentalidad de empleados de estanco. No mejoran las cosas mayormente si se mira a las demás élites. A los periodistas e intelectuales, pongamos por caso, entre los cuales destacan por lo general agitadores de alquiler o burócratas universitarios, revolucionarios con sueldo fijo a cargo del presupuesto, gente hábil sobre todo para escurrir el bulto y experta en fabricarse madrigueras reglamentarias. Los nuevos técnicos y especialistas pasados por el extranjero se distinguen si acaso por una vanidad infantil, estridente, resentida. Son una colección de jovencitos codiciosos y gritones, convencidos de que se lo merecen todo. No digo nada de los funcionarios públicos porque ya se sabe que no funcionan salvo en la gestión de intereses privados, y mucho menos de los líderes sindicales, alcaldes y diputados, porque sería poco caritativo. Alguien podría pensar que mi mala opinión de todos ellos es consecuencia de que los miro con malos ojos y creo que es verdad. Buscar en nuestras élites las virtudes imaginarias del orden moderno es algo enteramente descaminado y hasta puede que injusto. Si lo hacemos es porque no acabamos de hacernos a la idea de que este país sea como es. Nuestros empresarios no triunfan por su iniciativa, ni nuestros intelectuales por su amor a la verdad. O sea, bueno, más bien es un audio que creo que compartes, que yo creo que también muestra que Escalante no cae tampoco en una glorificación de una supuesta élite ilustrada, sino asume que no la tenemos. Y la pregunta sería entonces, quizás para otro podcast, la importancia o no de una élite ilustrada, entre comillas, creo que sabes a lo que me refiero con ilustrada, para un país. O sea, porque asumiéndonos en la política real, que estamos en el capitalismo, que siempre va a haber élite mientras esté este sistema, creo que sí sería benéfico si tuviéramos una élite, como digo, ilustrada, para no tener esta burguesía analfabeta que lo único que sabe es hacer negocios bajo el cobijo de poder, que ahí sí AMLO tiene un punto, y que no sabe nada de cultura, de arte, de historia, de música, sino que prácticamente es como él dice, o sea, gente prepotente que cree que merece todo, pero que no tiene la mínima formación humanista ilustrada. O sea, creo que estaríamos quizás un poco menos mal con una élite más ilustrada, ¿no? A mí me recuerda mucho a lo que decía Fanon de que la élite, digamos, en los países africanos, en los países colonizados, no tenía que quitarse porque fuese mala o porque fuese así como contraria a nuestros intereses, sino porque simplemente no sirve para nada. O sea, porque es una burguesía que no, a diferencia, digamos, de la europea, que inició, digamos... Que ya no es ahorita, pero creo que antes sí. Sí, la innovación industrial, o sea, como la revolución en ello, pues aquí no existe. O sea, es más bien, por ejemplo, Salinas Pliego explotando a todo lo que puede para vender en sus y siendo visceral, o sea, un tipo... Y por ejemplo, él, ¿qué desarrolla en específico, no? O sea... Manifiesta, de hecho, un rasgo elemental y creo que decisivo del espíritu mexicano, de lo que con pomposa modestia científica se llama cultura política.
la organización del conjunto de la vida social a partir de una oposición simple de la familia y todo lo demás. Una oposición material que señala prácticas distintas, recursos de identidad, formas de relación, pero también una oposición moral que es casi la de lo puro y lo impuro. La idea misma de los adefesios publicitarios supone no solo que la familia es un lugar pleno de virtud, modelo, sino que es también el resorte moral básico, el único capaz de inspirar los sentimientos de culpa y vergüenza que constituyen la conciencia moral. Desde luego, es posible que sea así. El tono del regaño es de un infantilismo deprimente, pero lo malo es que a lo mejor no va del todo descaminado y lo que funciona en México, que es el ¿qué diría tu mamá? Que esto me dio risa, pero creo que tiene un punto, porque la figura de la mamá en la película de Luis Estrada sigue estando fuertísima. Y eso, De la abuela. exacto, y de la abuela, exactamente. O sea, de la figura matriarcal que manda, que merece el respeto, que es la única que recibe un regalo, si bien forzado, digamos, pero que asume, yo soy la madre aquí, la que lleva aquí, no sé, 90 años, 100 años, yo merezco un regalo. Y ese tipo de, otra vez, problematizarlo para Estrada no existe. Yo creo que porque no entiende las complicaciones y además también la parte autoritaria y opresiva de esto, entre otras, tampoco digo que nada más, pero él no es capaz de tematizarlo. En un plano, digamos, cultural, la reacción es nostálgica, patriotera y aldeana, muy del valor de lo nuestro. El amor familiar y una solidaridad enfática impostada se manifiesta sobre todo por una propensión muy característica a dejarse conmover por todos los tópicos de la retórica revolucionaria, es decir, tradicionalista. Nuestra tierra, nuestros indígenas, nuestra cultura, todo sirve desde el traje de la tejuana hasta el seguro social, el aura mística del teposteco o el pase automático de la UNAM. Todos nos lo quieren quitar los perversos y malos extranjeros. Creo que ya te cansaste. Entonces No, Ajá. a mí me gustaría tratar un poco rápidamente, quizás igual como último tema, de esta cuestión de, digamos, cómo la familia se idealiza, por así decirlo. Que yo creo que de eso se burla un poco Luis Estrada en la película, digamos, como una forma de socialización arcaica, como algo que simplemente ya no sirve o que está como llena de vicios. Pero tampoco se sale de ahí, ¿no? O sea, pues es lo Sí, único no, que hay en la no, película, son no familias. sale de mí. Sí, O sí, sea. ciertamente, pero digamos, yo creo que no es casual o no se debería interpretar como algo necesariamente como que no tiene razón de ser, que simplemente es una impostación, que simplemente es una exageración o un tradicionalismo ya arcaico sin sentido. O sea, por ejemplo, sabemos que las religiones en el mundo, en todas partes del mundo, empezaron a nacer justamente a través de una especie de divinización de la comunidad misma. La comunidad misma presentada ante los individuos que la conformaban, digamos, se veía como una cuestión divina. Fue, digamos, el origen justamente de las religiones, la misma comunidad. Entonces, la familia sigue teniendo inevitablemente, quizás aquí en México por la raíz tradicional o lo que tú quieras, un fuerte componente también quizás divinizado, por así decirlo. Pero esa divinización no es, digamos, en balde o no surge de la nada, sino que tiene una función específica. Las familias en México, por más, digamos, maltrechas que estén y todo lo demás, es lo que permite a muchos jóvenes, por ejemplo, estudiar. Porque es, digamos, son como unidades de acción también, en mucha más pequeña cantidad, pero en un lugar tan empobrecido como México, donde la situación es tan terrible en términos de desigualdad, las familias suponen como pequeñas unidades de acción y autodefensa de las personas frente a sus condiciones externas. Pero además, como habíamos checado en otros capítulos,
la propia lógica del capitalismo los disuelve. Es decir, son instituciones tradicionales fundadas en situaciones que ya poco a poco empiezan a dejar de tener sentido. Las generaciones cambian cada vez más y eso necesariamente va a hacer que los intereses, digamos, o valores o gustos de una generación con respecto a lo de sus papás ya no cuadren tan bien y eso poco a poco empieza a resquebrajar a las familias. Pero el punto es que no hay nada de extraño o sobrenatural o ridículo en la existencia de las familias. Tienen una explicación funcional, están cumpliendo, digamos, funciones específicas dentro de nuestra sociedad y por eso se explica como su cierta virtud o el cierto realce que se tiene sobre la solidaridad. Si se hubieran deshecho las familias, quizás el destino de muchas personas sería todavía más incierto o sería todavía más terrible incluso que hoy en día. Estoy de acuerdo, pero también como lo hemos hablado aquí sobre otras películas, o sea, es un lugar común hasta en la película más hollywoodesca que te puedes imaginar, Family. Que lo único que queda en cualquier película es Family. Y eso yo creo que sí nos obliga por lo menos a sospechar de esto. ¿Cuál es la razón de esto? Y yo lo único que diría es, o sea, rápido, que yo asumo a la familia como agencia mediadora entre el individuo y la sociedad. O sea, eso estoy de acuerdo y es necesaria. La pregunta es, y yo creo que más bien el peligro que yo veo es que se ha eclipsado la parte de la sociedad. Y si se cae en eso, y creo que en la película es un ejemplo de ello, estamos en el mundo planteado por Margaret Thatcher, la mamá de la época neoliberal, que decía, no existe tal cosa como la sociedad, sino únicamente sus individuos, y luego una parte que se olvida de esa cita, y sus familias. Ella era gran defensora de la familia tradicional. Por lo tanto, yo lo único que digo es que el papel de la familia yo creo que ha cambiado y se ha caído en lo que yo llamaría un familiarismo que encaja perfectamente con el espíritu del tiempo neoliberal. Y yo jamás diría que hay que acabar con las familias o con la función, sino repensarla y reintegrarla y asumirla nuevamente como agencia que media al sujeto con la sociedad y no como espacio seguro en contra del peligro del exterior, que es todo sujeto que no forme parte de mi grupo de la familia. Porque creo que es la forma neoliberal de asumir esto. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Espero que más o menos les haya gustado. Y creo que la película podemos decir que no la recomendamos. Y menos de 3 horas. No vale la pena. Va a salir en Netflix seguramente. Yo ni siquiera en Netflix la recomiendo. Y bueno, sin más, nos vemos, espero, la siguiente semana con una mejor película. Sí, ojalá que sí. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.